Hola, bienvenidos y bienvenidas a la última cápsula de la Ley de Biología. Hoy día vamos a ver efectos de la intervención humana en los ecosistemas. Como bien ya sabrán, todas las especies influyen en el ambiente de una forma u otra, pero debido a que nosotros los humanos desarrollamos ciencia y tecnología, es que podemos modificar el ambiente de una forma que ninguna otra especie puede hacer. Por ejemplo, en la revolución industrial, el CO2 atmosférico aumentó exponencialmente. Y esto se exacerba aún más debido al rápido crecimiento poblacional que había en los últimos siglos. Además, existe un cambio sociocultural en el cual no hay una conciencia ambiental sobre la generación de desechos ni en un uso renovable de los recursos naturales. El ser humano es el principal responsable de la pérdida de hábitat, las especies invasoras, la sobreexplotación, la polución y el cambio climático. Esto ha sido influenciado debido al aumento y crecimiento poblacional, que como vimos en la diapositiva anterior, es un crecimiento casi exponencial. También el sobreconsumo y la reducción de la eficiencia de los recursos. Todo esto da como consecuencia una pérdida de biodiversidad. La biodiversidad se puede medir de diferentes formas. La primera es por la riqueza de la especie, o sea, el número total de especies que viven dentro de un área. Otra forma es por la diversidad genética, es decir, cuántos alelos distintos existen en una misma especie. Es decir, si la especie está como emparentada o no. También están las especies endémicas, es decir, especies que se encuentran en un solo lugar, no se pueden encontrar en ninguna otra parte del mundo. Por ejemplo, en Chile tenemos a la yaca, al pudú y al monito del monte. Y también se puede estimar por la diversidad ecosistémica, es decir, el número total de ecosistemas en una región. La contaminación es uno de los mayores problemas que tiene la actividad humana, y esta puede llegar incluso a destruir algunos hábitats. Por ejemplo, la contaminación que hubo en el río Cruces, en la región de los ríos, en la cual una planta de celulosa emanaba oxinas, hierro y metales pesados al río, lo que ocasionó la muerte de miles de cisnes. Existen distintos tipos de contaminación, por ejemplo la contaminación del agua, el aire y los suelos, las cuales están íntimamente relacionadas, ya que los contaminantes del aire fácilmente podrían pasar al agua o al suelo o viceversa. También está la contaminación por químicos, por desechos, nutrientes y patógenos. Y también existe la contaminación lumínica, térmica y hasta sonora. La contaminación lumínica es muy común en las ciudades, y esta puede afectar los ritmos circadianos y desorientar a los insectos. Existe algo llamado contaminantes emergentes, que son desechos que provienen, por ejemplo, de los hogares, hospitales y la industria, y que no son monitoreados en los programas de tratamiento de aguas residuales. Por lo tanto, estos desechos se quedan en el agua, que luego va a ser utilizada para el consumo humano o por el cultivo de plantas y cultivo de peces en la acuicultura. Otro grave efecto de la actividad humana es la degradación de los ecosistemas, que generalmente ocurre por la ganadería, la urbanización, agricultura, minería, etc. Y esto puede llevar a una degradación, una pérdida total o una fragmentación del hábitat. Como podemos ver en esta imagen, una carretera fragmentó este hábitat en dos partes. Y un hábitat fragmentado puede generar la modificación de los hábitos de las especies, por ejemplo la alimentación, reproducción y migración. Además está la sobreexplotación de recursos, que puede traer como consecuencia la extinción de la especie o una disminución del número de individuos de esa especie. Por ejemplo, está la recolección de yareta en el norte o la tabla de alerce en el sur. Un ecosistema en la que la sobreexplotación ha tenido un alto impacto es en el ecosistema marino. Por ejemplo, podemos ver aquí que en 1950 solamente 1% de los peces eran pescados cada año, y el 0% de la especie estaba explotada, sobreexplotada o colapsada. Luego en el año 2006
se está pescando cada año el 63% de los peces. Y el 87% de las especies han sido explotadas o sobreexplotadas. Debido a esta sobreexplotación pesquera, cada vez hay menos peces y estos peces cada vez son más pequeños. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos hemos transportado distintos organismos a nuevos ambientes. Esto puede suponer un gran problema, ya que las especies nuevas que llegan pueden estar mejor adaptadas al medio que las que eran nativas. Entonces, al competir, pueden llevar a la especie nativa a la extinción. Un ejemplo en Chile podría ser el salmón cojo, que se introdujo a las costas chilenas para poder cultivarlo. Esta especie es depredadora, entonces le supone una presión de depredación extra a los peces nativos que vivían acá en Chile. Además, estas especies invasoras pueden traer enfermedades a las que las especies nativas no están adaptadas, por lo que puede llevar a muerte por enfermedad. Esto está ocurriendo, por ejemplo, en los zorros chilenos, que se están muriendo de sarna por los perros, que son especies introducidas, y que son llevados a pasear a los parques nacionales. Ahora, volviendo a la contaminación, hay un tipo de contaminación que es la contaminación por nutrientes, y esto puede llevar a la eutrofización, que consiste en un enriquecimiento de un cuerpo de agua con nutrientes, por ejemplo nitrógeno y fósforo, lo que lleva a un aumento de la abundancia y o biomasa de los productores primarios, y que lleva a un deterioro de la calidad del agua. La eutrofización entonces es causada por un exceso de nutrientes como nitrógeno y fósforo, que provienen de aguas residuales y fertilizantes artificiales que caen al agua. Este exceso de nutrientes va a provocar un aumento excesivo de las algas que crecen en la superficie del agua, lo que va a aumentar la turbidez o la opacidad del agua, lo que evita que penetren los rayos del sol al fondo. Entonces las algas que viven en el fondo ya no van a poder hacer fotosíntesis y van a morir. La eutrofización también puede afectar la disponibilidad o la captación del oxígeno. Esto ocurre ya que cuando las algas mueren, los descomponedores como bacterias o saprófitos consumen oxígeno. Entonces esto finalmente puede llevar a un ambiente hipóxico o de bajo oxígeno, que finalmente puede llevar a una muerte total del ecosistema, lo que ocurre generalmente en ecosistemas acuáticos más pequeños, como estanques o lagos. La lluvia ácida es causada por la contaminación atmosférica, y en especial por los óxidos de nitrógeno y el óxido de azufre, que al combinarse con el agua desciende su pH, es decir, lo vuelve más ácido. Esta lluvia ácida puede producir el deterioro de ecosistemas acuáticos y terrestres. Entonces, las emisiones tóxicas provenientes de autos y de la industria, por ejemplo el mercurio, los óxidos de nitrógeno, el óxido de azufre y los compuestos orgánicos volátiles, van a ir a la atmósfera, van a sufrir transformaciones químicas y luego se van a combinar con el agua para dar lugar a la lluvia ácida. El calentamiento global, como su nombre lo dice, consiste en un aumento de la temperatura media en la superficie del planeta, que se debe a los gases de efecto invernadero como dióxido de carbono, o sea CO2, el metano y los CFC, o clorofluorocarbonos. Estos gases lo que hacen es tomar los rayos del sol que salen de la superficie del planeta y devolverlos a ella, por lo que retienen el calor. Entonces este aumento de la temperatura va a producir un cambio climático, que involucra cambios en los regímenes de lluvias y en la frecuencia de eventos climáticos extremos, como sequías y tormentas. Y este cambio global ha producido diversos efectos, siendo uno de los más preocupantes la pérdida de biodiversidad. En esta imagen podemos ver los distintos riesgos que conlleva un aumento de la temperatura. Por ejemplo, la pérdida de la especie, ya que la mayoría de organismos tenemos un rango de temperatura en las que somos más viables, las que podemos crecer, y si aumenta la temperatura, entonces esas especies se empezarían a morir.
Por ejemplo, los insectos y las plantas son los que son más susceptibles. También el hielo ártico se iría perdiendo y al derretirse aumentaría el nivel del mar, porque aumentaría la frecuencia de las inundaciones. También existe lo que se llama el blanqueamiento de coral, que consiste en una muerte masiva de los corales debido a este aumento de temperatura. Además, las sequías afectarían grandemente a la agricultura y también a la disponibilidad de agua potable. Entonces, el cambio climático modificará los patrones de las precipitaciones y temperatura. Y debido a esto, la especie, al ir buscando mejores condiciones, se van a desplazar, de acuerdo a sus características de dispersión. Por lo tanto, las especies que se pueden mover poco o las especies que son especialistas van a tener problemas cambiándose de hábitat, por lo que van a ser más vulnerables. Ahora vamos a hablar de la pérdida de biodiversidad. La pérdida, modificación y o degradación de los hábitats es la mayor amenaza a la biodiversidad. Y la agricultura por sí misma es un importante factor causante de esta, debido al uso de pesticidas, la erosión de la tierra y la tala o quema de bosques. Por ejemplo, aquí podemos ver que los dos factores que más causan la pérdida de biodiversidad son la pérdida de hábitat, que está aquí en rojo, y la sobreexplotación, que está aquí en amarillo. Como último punto, quería hablar de esta noticia que concentra varios temas de los que hemos hablado. Entonces habla de los huemules que vivían en un parque nacional y que están siendo amenazados por un virus que fue transmitido por el ganado doméstico, o sea, por una especie invasora, y que fue llevado ilegalmente cerca de este parque nacional. Además, se dice que el cambio climático podría tener un efecto en esto, ya que los huemules son especies que están adaptadas a climas más fríos y de altura. Entonces, debido al aumento de las temperaturas, los huemules van a buscar nuevos ecosistemas, y esto va a provocar que sean más susceptibles a enfermedades. Y bueno, eso fue todo por esta cápsula. Gracias por su atención y esperamos que les vaya excelente en la PTU y en todo lo que se proponga. Eso, chao.